Gregorio Cárdenas, conocido en el bajo mundo como el Goyo o estrangulador de Tacuba, cobró relevancia en la década de los 40 por los terribles crímenes que cometió cuando solo tenía 26 años. Goyo nació en Veracruz, hijo de un padre que sufrió intensas jaquecas hasta los 31 años y de una madre dominante que lo reprimió hasta que se convirtió en un adolescente. Sin embargo, nunca fueron un impedimento para que se convirtiera en un gran estudiante e inclusive Petróleos Mexicanos, Pemex, le otorga una beca para que estudiara ciencias químicas. Su enfermedad. Según una versión que circuló ampliamente en los diarios de aquella época, a Gregorio le gustaba vestirse de mujer, en una especie de vida velada para los demás, por lo que, según su madre, psiquiatras de la época le diagnosticaron mal romboidal y epilepsia crepuscular. Andunando lo anterior, el doctor que dejaba salir de la Castañeda, Alfonso Quirós Cuarón, calificó su personalidad como neurótica evolutiva, con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico con rumbo esquizoparanoide. Para el doctor Gonzalo Lafora, reconocido neurólogo y psiquiatra español descubridor de la enfermedad que lleva su nombre, el Goyo, probablemente heredó sus males de su padre, quien sufrió de dolores de cabeza intensos prácticamente toda su vida, y de su abuela, quien tenía una personalidad explosiva. Sufrió de encefalitis en su infancia, lo cual, según el doctor Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, dijo que le causó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. La encefalitis le causó enuresis. Se hacía pipí en su cama hasta sus 18 años. Para el doctor español, el asesino serial manifestó desde los 11 años de edad tendencias narcisistas sin tendencia a la pederastía ni incestuosa, por lo que cada joven que conocía a Gregorio buscaba sacar su líbido. A los 18 años ya era un experto consumado en relaciones sexuales, mismas que mantenía con prostitutas y que lo llevó a contagiarse a más de una enfermedad venérea. Para este entonces, Goyo comenzaba a experimentar con la tortura y asesinatos de pequeños animales como pollos y conejos. Con frecuencia tomaba pollitos y los mataba poniéndolos en el quicio de las puertas, las que luego cerraba poco a poco. Más adelante, en su época de estudiante de ciencias químicas y antes de los escandalosos homicidios, Goyo gustaba de experimentar con gansos y conejos, algunos de los cuales aparecieron enterrados en su jardín. Cuando Goyo tenía 20 años, conoce a Sabina Lara González, de 16 años, quien se convertiría en su primera esposa, debido a que lo metieron a la cárcel por estupro, y fue encarcelado en Texcoco. La familia de Sabina le dio la opción de casarse con ella para que fuera liberado de prisión y para que se hiciera cargo de su nuevo hijo, ya que Sabina estaba embarazada. Goyo accedió y se casaron en Texcoco. Al día siguiente, Sabina abortó, y luego Goyo la acusó de adulterio para poder separarse de ella. Con su beca de Pemex, ya mencionada, se mudó a la casa número 20 en la calle Mar del Norte en Tacuba, Ciudad de México, casa que sería infame por lo que sucedería ahí. Para este entonces, todo iba perfecto en su vida. Tenía un automóvil Ford propio y además de estudiar, era empleado y líder sindical en Pemex. También trabajaba en su laboratorio casero, buscando crear el precursor de la Viagra e inventó una píldora para hacer invisibles a los hombres y con eso poder ganar la guerra mundial. Goyo tenía una amiga llamada Graciela Ábalos, a quien cortejaba, pero cuyos sentimientos no eran recíprocos. La noche del 12 de agosto de 1942 fue a dejarla a su casa en Tacuba, pero como el padre de la muchacha no aceptaba visitas de caballeros, la dejó a una distancia prudente. Cuando se estaba alejando, vio como un hombre joven tomó del brazo a Graciela. Según Goyo, simplemente sonrió y se dijo a mí mismo, todo está bien, mañana hablo con ella para aclarar las cosas. 3 días después de eso, dijo, hace tiempo no estoy con una mujer. Gregorio Cárdenas cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942. Por eso era considerado como un asesino relámpago. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González y apodada Berta. Después de sostener relaciones sexuales con ella,
Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cuerpo en su jardín. En los días siguientes asesinó a 2 prostitutas menores más. Una de ellas fue inicialmente identificada y sepultada como Raquel González León, de 14 años, hasta que meses después apareció viva, desconociéndose actualmente la identidad de la verdadera víctima. Finalmente, Cárdenas asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de la cual estaba enamorado debido al rechazo amoroso de Graciela y a una bofetada que le propinó por intentar besarla a la fuerza. El homicida la golpeó hasta la muerte en su coche, enterrándola posteriormente en su jardín junto al resto de las víctimas. Goyo asesinaba a sus víctimas y ya muertas les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades, pero los mismos no encontraron ningún signo de que hubiesen sido inyectadas con alguna sustancia. Goyo mató en los años 40 a por lo menos 4 mujeres, prostitutas la mayoría, a las que estrangulaba con cintas o medias hasta arrancarles el último suspiro. Cuando él mismo confesó sus crímenes, las autoridades judiciales del entonces Distrito Federal no tuvieron piedad y lo encarcelaron en el antiguo Palacio de Lecumberri el 13 de septiembre de 1942 para que purgara una condena de 34 años en el pabellón de enfermos mentales, lugar en donde comenzó otra historia digna de contarse. Lecumberri, salidas, poesía, pintura y estudios de derecho. Al llegar a Lecumberri, Gregorio Cárdenas hizo uso de su demencia para lograr que los doctores del lugar lo transfirieran al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, en donde pasó 2 largos años en los que hizo y deshizo a cambio de prestarse para algunos experimentos que incluían poderosos electroshocks. Cuando llegó al hospital, se hizo amigo del doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien, interesado en su caso, experimentó con él a cambio de su silencio y una que otra salida al cine, parque o algún bar cercano. Lo anterior quedó registrado en un libro que el propio Galeno escribió titulado El estrangulador de mujeres. Durante su estancia en la Castañeda, todavía adolescente, Goyo tuvo fama de Don Juan con las enfermeras. Salía al cine con alguna de ellas, también a conferencias y charlas en torno a psiquiatría. Y por si fuera poco, se dio el tiempo de irse de vacaciones a Oaxaca, hecho que le costó su retorno inmediato a Lecumberri. Ya en el Palacio Negro, Gregorio le agarró gusto al estudio y en la biblioteca empezó a consumir sendos volúmenes de derecho, leyes, justicia penal y demás, que con el tiempo le permitieron comenzar a trabajar al interior de la cárcel, llevando casos de sus compañeros de celdas. Su empleo también le permitió mantener a su segunda esposa, Gerarda Valdés de Cárdenas, con quien contrajo nupcias estando en prisión, y a los 5 hijos que procreó con ella, a quienes dejó una casa de 241 metros cuadrados en la colonia Revolución. Además de la abogacía, Gregorio Cárdenas se dedicó a la pintura y a la escritura en Lecumberri. Sus cuadros se expusieron y vendieron en varias galerías del entonces Distrito Federal, en el Hotel Camino Real y hasta el Palacio de los Deportes. Entre los libros que publicó destacan Celda 16, Pabellón de los Locos, Adiós, Lecumberri, Campo de Concentración y Una mente turbulenta. Tras ser indultado por sus delitos y por el presidente Luz Echeverría, el 8 de septiembre de 1976, Goyo volvió a pisar la calle ya como una celebridad y un ejemplo para las autoridades. El perdón y los aplausos de su rehabilitación. Tras volver a caminar en las calles del Distrito Federal, Goyo recibió una invitación para presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde, debido a su conducta intachable en prisión, su ejemplo para la sociedad y sus estudios en prisión, fue aplaudido a rabiar y de pie por los legisladores, quienes vieron en el caso un ejemplo del funcionamiento del sistema correccional. Este hecho fue para hacerle un homenaje, donde ofrece un rotundo discurso en la tribuna, por donde han pasado todos los presidentes de la República Mexicana. Al concluir, se le despide con una ovación de pie y se le nombra ejemplo a seguir por todos los ciudadanos del país,
y como además un claro ejemplo de rehabilitación. Goyo, el estrangulador de mujeres de Tacuba, murió en Los Ángeles, California, el 2 de agosto de 1999, pasando a la historia como toda una celebridad de la historia de México, aquella que no se encuentra en los libros de texto ni en las monografías escolares. Un dato interesante sobre esto es, sobre su vida se realizó una radionovela con altos niveles de audiencia y fue muy halagada por todo el público.